¿sí? El asunto aquí es que podamos entender que la iglesia fue llamada para ir hacia afuera. La iglesia, lo he dicho, en parte es esto que hacemos: reunirnos, alabar, adorar, entender, ser influidos en la palabra, para después salir y ser influencia. ¿Ok? Pero lo que hacemos aquí es una parte solamente. Esto no es todo lo que la iglesia es llamada a hacer. O sea, no nos sintamos como que ya me lavé mi conciencia y que ya busqué a Dios, ya la a Dios, ahora sí, ya soy el máximo cristiano y el mejor hijo de Dios. No, porque esta es solamente la mitad. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿No me quieren aventar tomates o algo porque les estoy diciendo esto? ¿No? El fin es, ¿dónde? Allá afuera. ¿Ok? Esa es la iglesia del Señor. ¿Sí? Jesús santificó su iglesia para hacer de influencia a la sociedad. Jesús santificó su iglesia para que esto sea el fin. Este es un medio para alcanzar el fin. ¿Sí? Que sea de impacto y de influencia en nuestra sociedad. Luego vemos las diferentes cartas de los apóstoles y particularmente, primero están las cartas de Pablo hacia iglesias en particular, hacia hijos en la fe también en particular. Después están las dos cartas de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, que también habla a ciertos grupos de personas ubicados en ciudades específicas. Y de hecho a las cartas de Pedro, por ejemplo, se les llama las cartas católicas. Las cartas de Pedro se le llaman las cartas católicas. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra católico? ¿Ande? Universal. ¿Ok? La palabra católico significa universal. Entonces las cartas de Pedro eran consideradas las cartas universales, que podían ser leídas por todas las iglesias establecidas en aquel tiempo. ¿Sí? Católico no es otra cosa que solamente universal. ¿Okay? No es propiamente, hoy se ha convertido en una religión, pero la palabra por sí sola, sacando de nuestra cabeza religión, entonces significa, es igual a universal. ¿Sí? Y si pudiéramos hablar en un sentido amplio, que espero no tener problemas con ustedes y que no nos extraviemos y que no nos haga shock, en un sentido amplio y muy general, realmente somos hijos de Dios, vuelvo a repetir, en un sentido universal, católicos. ¿Sí? Porque somos universales, o sea, el evangelio universal del Señor. Pero no nos vamos a meter en esas cosas. Yo espero que no nos choquemos con eso. Somos hijos de Dios. Digan conmigo, soy un hijo de Dios. Entonces cuando la iglesia empieza a hacer su labor y Jesús ya ascendió al cielo, ya vio el Espíritu Santo, la iglesia primitiva empieza a accionar. Viene Esteban, que es muerto, donde Saulo de Tarso consiente la muerte de Esteban. Y a causa de la muerte de Esteban, entonces los discípulos que estaban en Jerusalén se empiezan a dispersar y empiezan a ir a las diferentes ciudades fuera de Jerusalén, ¿sí? Fuera de Israel, y empiezan realmente a influenciar como verdadera iglesia del Señor, como verdadera eclesía de Dios, ¿sí? Entonces empiezan a llegar a lugares que nunca se imaginaron, empiezan a compartir el evangelio, las buenas nuevas de Dios, empiezan a modelar la vida del reino porque el Espíritu Santo está en ellos. Ustedes saben que a partir de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, empieza una nueva cuenta, ¿verdad? O sea, estamos viviendo el año 2016 después de Cristo, ¿sí? Cuando Jesús muere está entre el año 30, 31, porque por ahí se dice que hay la historia nos enseña eso, que hay como que ¿cómo se le puede llamar? Un más o menos en cuestión de años perdidos, 2, 3 años. Entonces cuando Jesús muere a la edad de 33 años, está viviendo como el año 30, 31 después de Cristo. Y la iglesia empieza a hacer su labor, la iglesia empieza a salir, a impactar, a bendecir, y empiezan a establecer, escuchen
iglesias, pero no, nosotros cuando leemos en la Biblia a la iglesia de tal, a la iglesia de tal, conjuntamente es claro que en nuestro entendimiento pensamos que establecieron un lugar de culto. Pero en la iglesia primitiva la iglesia era hombres y mujeres que estaban operando y siendo de impacto y de influencia hacia afuera. ¿Okay? Entonces establecieron iglesias en diferentes lugares. A causa de que la iglesia primitiva empezó a ser de impacto, pues empezó a algunos a llamar y a decir que la iglesia era el grupo de personas que trastornaban el mundo entero. Trastornaban el mundo entero porque hacían cosas que ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos hacían. O no hacían cosas que los judíos, los griegos y los romanos hacían. ¿Sí? Por ejemplo, los primeros cristianos, la primera iglesia, cuando se reunían para aprender, para leer las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, y ellos entendían lo que el Señor les decía a través de esas cartas. Ellos se juntaban y hacían pactos firmes, compromisos firmes, y decían: yo voy a guardarme mi integridad y no voy a adulterar, no voy a ver a una mujer, voy a comportarme de manera honesta, no voy a robar, no voy a mentir. Y entonces eso no era normal, eso no era común en la sociedad de la iglesia, en la que vivía la iglesia primitiva. Entonces cuando la gente, los judíos, los romanos, los griegos, veían a la iglesia primitiva: oye, estos cuates no roban, no mienten, no calumnian, no injurian, son bien honestos, estos cuates son de otro mundo, ¿qué les pasa? Sí, es cuando se empezó a rescatar los valores, los principios establecidos en la palabra de Dios, y por eso marcaron diferencia. Y por eso el gobierno decía: estos que trastornan el mundo entero también han venido a nuestra ciudad. Y entonces les empezaban a tener miedo, porque decían: esto nos van a quitar, como lo vemos en el libro de Hechos. El apóstol Pablo lo menciona, que cuando llegaba el apóstol Pablo y una mujer le estaba profetizando: estos son hijos de Dios Altísimo, el apóstol Pablo va y reprende el espíritu de adivinación, y esta mujer queda libre. Resulta que por esa causa a Pablo lo meten a la cárcel, porque hizo un milagro, porque liberó a una mujer. ¿Y por qué creen que lo metieron a la cárcel? Porque la adivinación de esta mujer le daba ganancias a sus amos, ¿sí? Y luego se levantaban contra Pablo en Éfeso, y la gente le decía: es que estos van a tumbar a nuestros dioses y nos van a quitar nuestra ganancia, porque la gente vendía sus estatuas de la diosa Diana en Éfeso, ¿sí? Entonces llegan estos santos, estos íntegros, estos honestos de la iglesia primitiva, y pues como la gente se convertía a Jesús, aceptaba Jesús en su corazón, pues ya no compraban las estatuas, ya no compraban las cositas que vendían para los dioses, ¿sí? Para los templos paganos. Y entonces por eso los religiosos de aquel tiempo, las religiones, las sectas paganas, iban y levantaban calumnias contra los cristianos, porque decían: estos nos están acabando con el negocio. Y por eso se decía: estos trastornan, nos están trastornando nuestra vida, ¿sí? Y están haciendo aquí garras las creencias y nuestras ganancias. Esta era la iglesia primitiva. Estamos exactamente igual que como se vivía en aquel tiempo. ¿Qué está haciendo la iglesia el día de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia en ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Pasaron algunos años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. La iglesia sigue impactando a tal grado que, te digo, el gobierno, como las sectas paganas, están todas aturdidas. No solamente los judíos, pero los griegos y también los romanos están aturdidos. Y uno de los importantes de Roma, Césares, en este caso un hombre llamado Nerón, por el año 60 después de Cristo, se le ocurrió quemar la ciudad de Roma. Le encantaba prender fuego a todo, y encendió la ciudad de Roma porque la querían reedificar. Y entonces la gente sabía que Nerón había mandado quemar esa ciudad porque la quería reedificar, pero dijo: aquí me voy a aprovechar y le voy a echar la culpa a la iglesia primitiva. Y por esa causa, aunque ya empezaban a perseguir a la iglesia, cuando Nerón dijo: fueron los cristianos o los seguidores de Jesús
los que lo hicieron. Entonces se establecieron leyes para ir y acabar con todo el que dijera que no era cristiano, que era seguidor de Jesús. Y es ahí donde empieza la persecución del cristianismo, de los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Cuando la iglesia primitiva se reunía para celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor, ¿sí? Ellos hablaban del simbolismo del pan y del simbolismo del jugo de uva, del vino, y ellos decían, representa la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces los seguidores y colaboradores de Nerón decían, no, es que eso se hacen actos de canibalismo. Eran las calumnias que levantaban contra la iglesia primitiva, por lo cual acentuaban la persecución contra los cristianos. Otra de las eventos que hacía la iglesia primitiva era lo que llamaban los saludos de paz, lo que se menciona en la Biblia, el ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? El saludo de beso. Sí, el saludo de beso. Y porque la iglesia primitiva se trataba con tanto amor y respeto, ¿sí? Entonces eso lo utilizaban como calumnia para decir que los cristianos hacían orgías entre ellos mismos, por eso trataban las puertas, y acentuaban más la persecución contra los cristianos. Y entonces los empezaron a mandar a ser comidos, los disfrazaban de animales a los cristianos antes de matarlos, y los enviaban a los perros para que los perros se los comieran. ¿Sí? Esa es la persecución que recibía la iglesia primitiva por el impacto tan tremendo que estaban teniendo. Hoy en día nosotros, si por algo sufrimos, en gran medida no es por la causa de Jesús. Si por algo sufrimos, es por nuestras decisiones erróneas. Es porque nos aferramos y amachamos a seguir, a querer hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y vienen las consecuencias negativas, y entonces le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y estos, iglesia primitiva, que caminaban en la voluntad de Dios y eran perseguidos y muertos y despedazados, ellos no preguntaban, ellos estaban gozosos de morir por la causa de Jesús. Sí, muy distante a lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces te digo, llega la carta del apóstol Pedro. Yo quiero pedirles, les estoy dando todo un contexto histórico para que cuando leamos más específicamente, sobre todo la primera carta de Pedro, entendiendo este contexto, leamos y digamos, ay Dios, ya entiendo por qué el apóstol Pedro dice tal o cual cosa. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Vamos a leer solamente una pequeña parte para que en el contexto de lo que les estoy compartiendo podamos ver si acomodamos bien esto que vamos a leer. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuchen bien, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Por qué creen ustedes entonces que las tachaban de malhechores? Por todas las calumnias que se habían levantado contra ellos. ¿Sí? Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y después el apóstol Pedro pasa en el versículo 13 a hablar de esto. Escuchen, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, escuchen, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
¿quiénes eran sus gobernantes? ¿Quiénes eran sus reyes? ¿Quiénes eran las instituciones? ¿Quiénes eran las autoridades de aquel tiempo? ¿Quiénes eran? ¿No eran los que lo estaban calumniando? ¿No eran los que querían ir contra ellos? Sí, y el apóstol Pedro le sigue diciendo: sométanse. ¿Las autoridades están sobre nosotros? ¿Nos quieren matar? ¿Te han querido matar alguna autoridad porque dicen que eres cristiano? ¿Te han perseguido alguna autoridad porque dicen que eres cristiano? ¿Y nos sometemos a las autoridades? Pues tampoco. No estamos viendo nada de lo que se vive en aquel tiempo. Y otra vez nos volvemos a quejar por lo que pasa, por lo que no pasa. No estamos viviendo nada de lo que vivió la iglesia primitiva. Y nos quejamos. Y estos no se quejaban, se sometían, seguían haciendo la voluntad de Dios, seguían caminando en los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa era la iglesia. Y esa iglesia fue la que rescató los principios bíblicos. Y esa iglesia primitiva fue la que rescató a la familia y los valores en la familia y la unidad en la familia. Sí, porque aprendieron a vivir conforme a la palabra de Dios a pesar de todas las contrariedades, a pesar de todo lo que se decía contra ellos, a pesar de que se les trataba como malhechores. Sí, tomaron los principios y pudieron dignificar una vez más la familia. Hoy en día vemos que la familia, como lo establece la palabra, una vez más la estamos perdiendo. Una vez más se nos va de las manos. Pero entonces, ¿para qué creen ustedes que está la iglesia? Una vez más, ¿para qué está la iglesia? Para que, como en el principio, podamos nosotros empezar a hacer valer los valores, conmigo y con los míos, y cada uno con los suyos, ¿sí? Y poder mostrarle a la gente, al gobierno, a la sociedad, a las instituciones de todo tipo, que solamente quienes estamos en Jesús podemos realmente vivir conforme a como los valores lo establecen. ¿Sí? Ni un programa de gobierno, ni una institución, ni una asociación puede hacer lo que nosotros, hijos de Dios, podemos hacer si realmente empezamos por nosotros mismos. Amén. Empecemos por nosotros mismos y vayamos y seamos de bendición y de influencia. El asunto de la iglesia, nosotros somos la iglesia y tengamos la referencia, no de la iglesia de este tiempo, la iglesia como la primitiva, ¿ok? Y nomás tiene el nombre de primitivo por ser la iglesia primera, no porque sea como si anduvieran con garrotes y palos al decir primitivo. Porque creo que estaban todavía mucho más extendidos que nosotros, ¿sí? Pero tengamos ese concepto y ese contexto de la iglesia y podamos realmente ir dando los pasos necesarios para retomar la iglesia que Jesús edificó precisamente en ese lugar, Cesarea de Filipos, en donde el Señor Jesús estaba pensando y planeando una iglesia que fuera de influencia y de impacto a la sociedad. No una iglesia que estuviera encerrada en 4 paredes y que pensara que esto es todo. No estamos mal hasta aquí, pero no es todo esto. ¿Ok? Tenemos que enseñar y tenemos que aprender y entender realmente qué es la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? Y entonces empezamos a capacitar y a tener hambre, no solamente porque Dios me ayuda con mis necesidades, ayúdame Señor, a mí y otra vez a mí y otra vez a mí, y vengo otra vez y otra vez y otra vez. Sí, está bien, Dios sí quiere ayudar, pero Dios sí quiere ayudar para lanzarte, para catapultarte, para tratarte, para restaurarte, para bendecirte, para que, vamos mijito, vaya y muéstrese a la sociedad y muestre que el que hace la obra y que transforma y el que cambia soy yo, nadie más. ¿Sí? Pero nos la pasamos la vida cristiana, y ahí vengo otra vez, y otro poquito más, y otro estudiecito, y otro conferencita, y otra capacitacioncita, y otro seminario, y siempre llevamos 30, 40 años, 50 años, y a ver cuándo salimos. Pero la iglesia se manifiesta de manera natural en lo que hacemos, ¿sí?
como lo hacía la iglesia de los Césares romanos. Se infiltraban en su trabajo. No es que deje mi trabajo, bueno, si voy a compartir de Cristo y me voy a trabajar por estar compartiendo, y si me corren por la causa de Jesús, de compartir de Jesús y no trabajar, que me corran. No se trata de eso. Es que voy a modelar y voy a ser el mejor trabajador, y voy a ser el más responsable, y voy a ser el más honesto, y voy a ser el que llega primero, y voy a ser el que acaba primero las cosas, y voy a ser el que va a pedir más trabajo, y voy a ser el que va a ser la persona que realmente refleja a Jesús. ¿Sí? Porque yo escucho a gente que dice, es que me corrieron porque estaba compartiendo el tiempo, pero aquí Jesús dice que compartamos a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero mucho de nuestro compartir es primeramente con nuestro modelo. Yo voy a modelar. Sí, ya que se acabaron tus 8 horas, tus 10 horas, tus 6, lo que quieras, ahora sí, salto y te invito a platicar. Ahora sí, ahora trabajo, por favor. Sí, no es así. Vamos a hacer ejemplo. Hay cada línea que ya se pasaron todos. Sí, eso como 15, no sé. Gloria a Dios, gloria a Dios, todo por la gloria de Dios. Vámonos, nos dan avión. ¿Verdad? Vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer modelos. Vamos a ser los mejores, porque somos Cristos, o sea, somos el cuerpo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? La vida de Jesús fluye a través de mí. ¿Quién me da la instrucción? Jesús. ¿De dónde fluye la instrucción? De la cabeza. La cabeza es Jesús, ¿sí? Y de la cabeza fluye la instrucción. ¿Tú verías a un Cristo siendo una persona que no cumple sus promesas? ¿Verías a un Cristo que se hace como que no hace? ¿Verías a Cristo diciendo, no, pues luego como que me pagan, luego como que trabajo y ya sé como que me pagan? ¿Verías a Cristo diciendo esas palabras? ¿Verías a un Cristo que solamente cuando está el jefe hace, cuando no está el jefe no hace? ¿Verdad que no? ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, Jesús hacía lo excelente, lo mejor, primero. Y eso somos llamados a ser nosotros. ¿Por qué? Porque soy el cuerpo de Cristo. Soy la iglesia, la llamada a ser de impacto, de influencia a mi sociedad. Que salgamos, que al salir de aquí vamos a comprometernos como lo hacían los hombres de la iglesia primitiva. Decir, voy a ser un hombre íntegro, honesto, voy a ser un hombre que es diligente, ¿sí? Voy a ser un hombre que camina en integridad, y comprometernos, de digan, oye, este cuate no lo sobornan con nada, ni por debajo del agua, ni una movida chueca le encontraron, ni una patita que se le va, ni unos ojos que se le van. Oye, estos cuates, ¿qué le pasa? Es de otro mundo. Simple y sencillamente, la vida de Jesús está en nosotros. La vida de Dios está en mí. ¿Sí? Y como Cristo en mi cabeza, quien da la instrucción es Cristo, y yo nomás sigo la instrucción de mi cabeza, que es el Señor. Amén. Seamos como Cristo. Amén. Seamos la iglesia del Señor, la iglesia primitiva. Vamos a hacer de impacto y de influencia en nuestra sociedad. Amén. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en esta noche. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Vivimos por ti, Señor, vivimos para ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque cuando podemos estudiar, entender tu palabra, podemos establecer los contextos de tu misma palabra, podemos tener una claridad de qué es lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús queremos volver y retomar, Padre, los principios de la iglesia, ser como la iglesia primitiva, que vivía conforme y de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos. Cuidaban desde su manera de pensar, su manera de hablar era guardada, sus acciones, su carácter era guiado y dirigido por tu presencia, Señor. Y tú los respaldabas en todo tiempo y en todo momento. Señor, oramos. Somos
Somos tu cuerpo, Jesús. Somos la iglesia que tú ganaste con tu gran sacrificio en la cruz. Y nos salvaste y nos ganaste para que fuéramos nosotros quienes siguiéramos con tu obra de influencia en nuestra sociedad. Que pudiésemos ser llevados a los lugares de impacto en donde podamos bendecir a más personas. Cree a Dios. Yo sigo diciendo, iglesia, Dios está más interesado aún que nosotros mismos de bendecirnos y de posicionarnos en lugares de impacto y de influencia, porque Dios sabe que ahí vamos a hacer de bendición para más personas. Cree a Dios. Dile al Señor: trata conmigo, Padre. Me comprometo a ser un hombre o una mujer honesta, honesto, una persona diligente, responsable, que cumple sus promesas. Una persona, Señor, justa, que camina en santidad, para de esta manera reflejarte a ti, Jesús. Reflejarte a ti, Jesús. Reflejarte a ti, Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros que realmente caminamos en tu voluntad, no en nuestra manera de pensar, o no solamente cuando venimos a la reunión aquí en este lugar nos comportamos de una manera y al salir somos completamente diferentes. No, ese no es un hijo de Dios. Dios nos llama a ser modelos, buenos modelos, los mejores modelos, excelentes modelos, que podamos ser de bendición para muchos más. En el nombre de Jesús, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Amén. Levanta tus manos y declara: yo soy la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Soy llamado a ser una persona de influencia y de impacto para mi sociedad, en el lugar donde me encuentre, con la gente que me rodea, en donde vivo, en donde estudio, en donde trabajo, por donde camino, en todo lugar en donde yo esté. Soy llamado a ser de influencia para mi sociedad, en el nombre de Jesús. Amén.